Buenos días, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro portafolio. Bueno, como integrantes del grupo tenemos a quien le habla, que es Flores Ponte, tenemos a la compañera Macedo Briceño, Medina Rivera, Nole Medina, Valles Rodríguez, Velázquez Maraví y Llovera Salazar. Bueno, este trabajo consta de que vamos a exponer lo que hemos realizado semana a semana, en lo cual hemos hecho unas pequeñas infografías. Y bueno, vamos a empezar. Empezamos con el sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático o de qué está compuesto? Está compuesto de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tejidos linfoideos y órganos, ya que este está distribuido por todo el organismo que produce y transporta la linfa hacia los tejidos y al torrente sanguíneo. También acá podemos apreciar una imagen de la filtración capilar y flujo linfático. Acá en esta imagen se puede representar una vía accesoria a través de la cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales de la sangre. Acá en esta imagen también podemos ver que produce un intercambio de nutrientes, desechos y gases entre ella el fluido intersticial mientras la sangre circula por las venas. ¿Qué órganos están conformando el sistema linfático? Tenemos al timo, tenemos a los vasos linfáticos, a la médula ósea, al vaso y a los nodos linfáticos. El timo, por ejemplo, el timo secreta la timosina, que es una hormona que estimula la maduración de los linfocitos. Acá en los vasos linfáticos se sabe que son conductores a mayor diámetro de los capilares linfáticos. La médula ósea es un tejido donde se fabrican las células sanguíneas, ya que se encuentran en el interior de los huesos. El vaso es un órgano que produce los linfocitos y filtran la sangre que despojan las partículas. Y por último, los nodos linfáticos son ganglios linfáticos que tienen forma de un riñón y producen y almacenan grandes cantidades de linfocitos. Bueno, acá tenemos una imagen de la circulación linfática, ya que drenan en el conducto torácico que se vacía en el sistema venoso en la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia. Por último, vamos a hablar sobre la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Es la capacidad que tiene el cuerpo de resistir todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Tenemos un concepto de inmunidad innata e inmunidad adquirida. La inmunidad innata se sabe que está presente desde el nacimiento y actúa de forma constante, ya que eso hace de que algún virus o alguna agresión sea como un refuerzo. Y la inmunidad adquirida es la capacidad del cuerpo para poder defenderse ante agentes invasores específicos como bacterias y virus. Bueno, le voy a dar el paso a mi compañera. Continuaremos con la sangre. ¿Qué es la sangre? Es un fluido que circula por todo el organismo a través del aparato cardiovascular, entre el corazón y los vasos sanguíneos. Está compuesta por el plasma y células sanguíneas, entre ellos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y plaquetas. Representa un doceavo a una treceava del peso corporal, que viene siendo el 8 del peso corporal, sería un 5.600 mililitros. Sus funciones son de transporte, regulación y protección. Los componentes de la sangre son los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, glóbulos blancos, llamados leucocitos, las plaquetas, llamadas trombocitos, y plasma. Entre los grupos sanguíneos está la sangre de tipo O, cuando los eritrocitos no tienen ni el antígeno A ni el B. Está la sangre del tipo A, cuando los eritrocitos solo tienen el antígeno A. La sangre del tipo B, cuando los eritrocitos solo tienen el antígeno B. Y la sangre del tipo AB, cuando los eritrocitos tienen los dos antígenos A y B. Tenemos aquí el proceso de hematopoiesis, que es un proceso de formación, maduración y paso a la circulación sistémica de las células de sangre, que se producen en la médula ósea y requiere distintos factores de crecimiento, como la eritropoyetina, trombopoyetina, citoquinas. También tenemos el proceso de hemostasia, que es un conjunto de mecanismos para evitar la pérdida de sangre cuando se dañan los vasos sanguíneos. Aquí tenemos a los coágulos, que son elementos
fisiológicos de defensa contra la pérdida de sangre, los trombos, que son formaciones anormales de un coágulo sin haber lesión extrema externa vascular, y también a los émbolos que se desprenden de su lugar de formación para impactarse en otro órgano. Está también el proceso de eritropoyesis, que es en donde se forman y maduran los eritrocitos, que forman la primera célula precursora de la serie roja. Se dividen y forman distintos tipos de eritroblastos que van madurando y sintetizando hemoglobina. El corazón está ubicado en el mediastino medio detrás del esternón, recubierta de una capa llamada pericardio. Pesa en aproximadamente 250 a 300 gramos y bombea aproximadamente entre 4 a 6 litros por minuto. Está formado por tres capas. La primera es el epicardio, que es la más externa y envuelve al corazón y las estructuras cercanas a él. El miocardio, que es el músculo encargado de bombear la sangre a todo el cuerpo mediante la contracción, y el endocardio, que tapiza las cavidades externas del corazón. Está dividido en cuatro cavidades, dos superiores que vendrían a ser aurículas derecha e izquierda y dos inferiores que son los ventrículos. También tiene vasos como lo que es la vena cava superior e inferior, quienes recogen la sangre venosa a todo el cuerpo y desembocan en la aurícula derecha. Y las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. El corazón también cuenta con cuatro válvulas, que son la válvula tricúspide, que se encarga de evitar el retorno de la sangre de ventrículo derecho hacia aurícula derecha, la válvula mitral, que evita el retorno de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. El corazón cuenta con dos circulaciones. La primera, que es la circulación menor, que lleva la sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones. Esa sangre llega hacia las venas cavas y aurículas y a la aurícula derecha. Esas pasan por el ventrículo derecho, por la válvula tricúspide y llega a los pulmones a través de la válvula pulmonar. Luego está la circulación mayor, que lleva la sangre oxigenada a través de los pulmones hacia las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda. Después de eso pasa al ventrículo izquierdo mediante la válvula mitral y se distribuye a todo el cuerpo a través de la válvula aórtica y llega a la aorta. Fisiología del músculo cardíaco, electrocardiografía. El registro cardíaco de la actividad eléctrica del corazón, detectándose mediante electrodos esperando colocados en el periferia del organismo. Aporta datos sobre función cardíaca, esquemas e infartos cardíacos, alteraciones electrolíticas, hipertrofia de cavidades, desviaciones del eje eléctrico del corazón. Ciclo cardíaco se describe la acción rítmica del bombeo del corazón dividido en dos partes, que son los sístole y diástole. Sístole, periodo en el que los ventrículos se recontraen. Diástole, periodo donde los ventrículos se relajan y se llenan con sangre. Distensibilidad vascular. Los vasos más distensibles son las venas, son 8 veces más grandes que las arterias. Fisiología del ciclo cardíaco. Sístole auricular. Las aurículas llenas de sangre las se contraen las válvulas aurículas y ventrículos bicúspide y tricúspide se abren. En sístole ventricular, los ventrículos llenos de sangre se contraen, válvulas aurículas y ventrículos bicúspide y tricúspide se cierran al primer ruido. Y se abren las semilunares, que son las aurículas y, las aórticas y las pulmonares. Diástole auricular. La sangre se entra por las aurículas, por las venas pulmonares y las cavas. Diástole ventricular. Vasos sanguíneos. Hay hay clases de vasos sanguíneos, que son las arterias, las capilares y las venas. Elementos funcionales de la circulación. Tenemos las arterias y las arteriolas, las venas y las vénulas y los capilares. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto. Gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Buenos días, profesor. Hoy me toca exponer sobre el sistema circulatorio. Hay tres vasos sanguíneos que son las arterias, las venas y los capilares. La sangre y la alta presión salen del corazón y se distribuyen por todo el cuerpo mediante un sistema ramificado de arterias y paredes gruesas. Le voy a hablar sobre la presión arterial.
La presión arterial refleja la expulsión rítmica de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Se eleva durante la sístole cuando el ventrículo izquierdo se contrae y cae cuando el corazón se relaja durante la diástole. Existe un rápido acceso en el, con- en el control de la presión durante la contracción del ventrículo izquierdo de un ascenso más alto hasta la presión máxima. Durante el 70% de la sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia afuera, el primer tercio de la sístole. La presión arterial normal es de 120/80. La circulación sistemática es la que suministra a todos los demás de los tejidos del cuerpo y la presión pulmonar es la que se desplaza de los pulmones y crea un vínculo con la función de intercambio gaseoso del sistema respiratorio. Muchas gracias. Continuando con el portafolio, voy a comentar lo que la clase que vimos en la semana 5, el cual sería el aparato respiratorio. El aparato respiratorio es el sistema del cuerpo encargado de intercambiar gases, principalmente oxígeno y dióxido de carbono entre el organismo y el ambiente. Está compuesto por varias estructuras que facilitan este proceso. Vamos a mencionar algunas estructuras, entre ellas tenemos a la tráquea, que sería el tubo que transporta el aire desde la laringe hacia los bronquios. La tráquea está formada por anillos cartilaginosos que la mantienen abierta. Antes de la tráquea también tenemos a la laringe, que es el conducto ubicado en el cuello, el cual conecta la faringe con la tráquea. Además, tiene la función de producir la voz. También observamos a los pulmones. Los pulmones vienen a ser dos órganos esponjosos, los cuales se sitúan en el tórax y permiten el intercambio gaseoso. Estos pulmones se dividen en lóbulos y están rodeados por una membrana, en la cual llamamos pleura. La pleura viene a ser una doble capa de tejido, el cual recubre los pulmones y la cavidad torácica, facilitando así el movimiento de los pulmones durante la respiración. Podemos observar también lo que vendría a ser el arco bronquial. El arco bronquial es el conjunto de los bronquios principales que se ramifican hacia los pulmones, llevando el aire a las zonas más profundas. Y por último, también tenemos nervios en el sistema respiratorio, ya que el sistema nervioso controla la respiración a través del nervio frénico, el cual regula el movimiento del diafragma y otros nervios que monitorean los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Entonces, como conclusión, también podemos concluir que el aparato respiratorio principalmente se divide en dos partes, ¿no? Los cuales vendrían a ser las vías respiratorias, en el cual incluimos a la faringe, la laringe, y como segunda parte, concluimos con los pulmones, ¿no? Que sería el órgano principal para el intercambio de gases. Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, hoy día me toca hablar acerca de la anatomía del sistema digestivo. El sistema digestivo inicia por la boca, donde ingerimos los alimentos, y están los dientes para triturarlos y la lengua para percibir los sabores y manipular el alimento. Eso pasa por la faringe, que es el encargado de dividir el bolo alimenticio con el aire, y el esófago, que es el encargado de transportar el alimento al estómago. En el estómago los alimentos se almacenan y con la mezcla de los jugos gástricos da un paso al duodeno, que el duodeno es una parte del intestino delgado que está conectado con el páncreas y la vesícula biliar, donde se descargan secreciones para la digestión. El yeyuno y el ilión es el encargado de la absorción de los nutrientes de los alimentos que estamos ingiriendo, y el intestino grueso absorbe el agua, los residuos, y al absorber el agua y los residuos, lo combina y hace las heces, donde ya a continuación lo estaríamos expulsando del cuerpo, que es lo que ya no nos sirve, y es el agua de más que tenemos, lo combina y lo botamos, ¿no?
Bueno, continuamos con las funciones del aparato digestivo. En las funciones gastrointestinales tenemos 5 fases, 5 funciones principales, que es la digestión, el vaciamiento gástrico, la absorción y la defecación. En la ingestión tenemos como masticación y deglución. En la deglución tenemos 3 fases, la fase voluntaria, la faringea involuntaria y la fase esofágica involuntaria. Bueno, en la digestión tenemos un pequeño concepto que dice que es la transformación de alimentos en sustancias nutritivas simples. En vaciamiento gástrico se propaga hacia la porción caudal. En absorción es el paso de los alimentos desde la luz al tubo digestivo de una vez que haya sido digerido. Y por último tenemos a la defecación. Surge el deseo de la defecación con una contracción refleja el recto, relajación de los esfínteres anales. Bueno, acá tenemos una imagen del sistema digestivo. Vamos a hablar sobre las enzimas digestivas. ¿Dónde están ubicadas y su principal función? Tenemos a la amilasa salival. Tenemos a la enzima de la saliva, la amilasa salival. A los del jugo gástrico tenemos a la pepsina y a la lipasa gástrica. En el jugo pancreático encontramos las enzimas, la tripsina y quimiotripsina, la carbopepsida, la amilasa pancreática y el colesterol. Tenemos al fosfolipasa y la lipasa pancreática. Cada de estas enzimas cumplen funciones importantes. Y bueno, tenemos por último, ubicada en el jugo intestinal, tenemos a la enterocina, a la peptidosa, a la sacarosa, mactosa y lactosa. Bueno, sus principales funciones, acá tenemos que, por ejemplo, la amilasa salival inicia catabolismo del almidón. En el jugo gástrico tenemos a la pepsina, como le comenté, proteínas y inicia el catabolismo de las grasas. A la tripsina, como tenemos todos estos de acá del jugo pancreático, sus funciones, por ejemplo, tenemos a las proteínas o polipéptidos o aminoácidos, carbohidratos o disacáridos, ya que esto hidroliza estrés del colesterol. Y en el jugo intestinal tenemos de todas las enzimas mencionadas, por ejemplo, de la sacarosa a glucosa y después pasa a fructosa. De la maltosa a glucosa y de la lactosa pasa de a glucosa y a galactosa. Por ejemplo, acá tenemos a la secreción diarias de jugos digestivos. El jugo digestivo de la saliva es de 1000 mililitros y su pH es de 6 a 7. Tenemos la secreción gástrica, la secreción pancreática, la bilis, la secreción del intestino delgado, la secreción de las glándulas Brunner y las del intestino grueso, ya que en total el volumen diario debería ser de 6700 mililitros. Y todo lo que aparece acá es el pH. Fase de la secreción gástrica y su regulación. Vemos que en la imagen, las fases cefálicas a través del vago, el nervio vago, ya que, miren, el parasimpático estimula la producción de la pepsina y el ácido, ya que entra por el estómago, acá, en la fase gástrica. Como el número 1 tenemos los reflejos nerviosos secretores locales y el 2 reflejos vagales. Y por 3 tenemos la estimulación gástrica, que es una de las enzimas mencionadas hace un momento. Acá está el aparato circulatorio que también influye en la misma fase. Y ya. Ingresos y egresos del tubo digestivo. Son todas las mencionadas del cuadro. De ingestión tenemos de 1800 mililitros por día. Bueno, le doy pase a mi compañera. Ya. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la nutrición y metabolismo. Empezaremos por la nutrición. Es el proceso mediante el cual el cuerpo obtiene y utiliza los nutrientes necesarios para funcionar y mantenerse saludable. Tenemos la clasificación de los alimentos, que son los conjuntos
Son conjuntos de moléculas orgánicas constituidas primordialmente por átomo de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre ellos tenemos los minerales, son el calcio, el fósforo, sodio, potasio, hierro, zinc, magnesio, yodo, entre otros. Tenemos los lípidos que se clasifican según su composición química en carbohidratos, proteínas, lípidos, agua, vitaminas y minerales. Sus funciones son de reserva, de transporte y función estructural. Tenemos las proteínas, entre ellas tenemos 4 tipos, que son las primarias, que se encuentran en una cadena de aminoácidos, las secundarias, que son una cadena de aminoácidos que se pliega en patrones repetitivos estabilizados por enlaces de hidrógeno. Están las terciarias, que son plegamientos tridimensionales de una proteína, que es el resultado de una interacción entre sus cadenas laterales. Y las cuaternarias, que son proteínas compuestas por más de una cadena de aminoácidos. Están las vitaminas, que son compuestos orgánicos que son necesarios en pequeñas cantidades, aportando energía. En las liposolubles tenemos a la vitamina E, que es un antioxidante que protege a las células y ayuda a la cicatrización. En la vitamina A es clave para una piel sana y una visión óptima. La vitamina D es esencial para los huesos fuertes y un buen ánimo. En la vitamina K es esencial para la coagulación y la salud ósea. En las hidrosolubles, que son las que se disuelven en agua, están la vitamina B6, que mantiene la salud del funcionamiento cerebral, la vitamina B2, que promueve el crecimiento saludable y la reparación de tejidos, la B1, que convierte los alimentos en energía, la vitamina B12, que que ayuda a la formación de glóbulos rojos y mantenimiento del sistema nervioso, y la vitamina C, que fomenta la salud del sistema inmunológico. Tenemos también aquí al calor y balance energético. Cuando hay más egresos, cuando hay menos egresos, los ingresos van a subir para el aumento de peso corporal. En la pérdida de peso corporal, los ingresos van a bajar para los egresos subir. Y en el mantenimiento del peso corporal, los ingresos y egresos se mantendrán en la misma estatura. Tenemos al metabolismo, que aquí contamos con 2 fases, el anabolismo y el catabolismo. En el anabolismo es la reacción donde las moléculas sencillas se vuelven más complejas, utilizando gastos de energía. Como ejemplo tenemos a la fotosíntesis, y en el catabolismo son moléculas que se degradan de complejas, obteniendo pequeñas para producir energía. Aquí tenemos como ejemplo la glucólisis y el ciclo de Krebs. Ah, Anatomía y fisiología renal. Está conformada por los riñones, uréter, uretra y vejiga. Los riñones están situados a los lados de la columna vertebral y están separados por la cavidad abdominal. Estos son los que producen la orina, que se transporta hacia la vejiga mediante los uréteres. El uréter son tubos de aproximadamente 25 centímetros de longitud y se extienden desde los riñones hacia la vejiga. La vejiga es un órgano hueco revestido por una mucosa que se encarga de poder almacenar toda la orina. Y por último, la uretra, que es la conexión de la vejiga hacia el exterior. La medida de la uretra varía si es hombre o mujer. En hombres mide aproximadamente 20 centímetros y en mujeres entre 3 a 5 centímetros. En el riñón podemos encontrar la corteza renal, es recubierto por tejido adiposo y situada entre la cápsula y las pirámides renales. La médula renal es en la zona interna y en ella se encuentran las pirámides que se conectan con los cálices. Los cálices son cámaras del riñón por donde pasa la orina. Y la pelvis renal, que es la continuación del uréter, tiene forma de embudo y atraviesa el riñón mediante los cálices mayores y los cálices menores. El riñón está inervado por el plexo celíaco y los nervios esplánicos. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Tenemos un aproximado de 1 millón de nefronas y cada una capaz de filtrar orina. Principalmente mediante el glomérulo, quien filtra la sangre, y seguido del túbulo largo, que es el líquido filtrado
de la sangre se convierte en orina en camino a la pelvis renal. La formación de la orina se da mediante 3 procesos. Primero es la filtración, en donde el plasma se filtra a través del glomérulo hacia los túbulos de las nefronas. La reabsorción, en donde los túbulos, las sustancias no deseadas ya no son absorbidas. Y la secreción, donde estas sustancias no deseables son eliminadas, ¿no?, de la sangre. Fisiología renal 2. Riñones. Eliminación de los desechos metabólicos, toxinas metabólicas por la orina. Homeostática regulan el pH sanguíneo. Presión sanguínea, equilibrio hidrosalino. Aumento del volumen plasmático, ingesta del volumen de agua, incremento de la orina producida por una unidad de tiempo y mantener el equilibrio hidrosalino. Factores que indicen el volumen hídrico, tenemos como la eritropoyetina y calcio. Tenemos como la edad, el sexo, la ingesta está regulada por el mecanismo de la sed, la superficie corporal. Funciones del riñón en la hemostasis, creación de productos metabólicos desechos y sustancias químicas extrañas, regulación de la presión arterial, regulación a largo plazo, regulación a corto plazo, regulación del equilibrio ácido básico, mecanismos responsables del equilibrio hídrico, ingresos y egresos, que en ingresos, agua endógena, producto de la oxidación de los alimentos, valor constante 300 en 24 horas, 12,5 por hora. Ingesta oral, administración parental y enteral. En egresos, riñones 1500 por día, disposiciones según consistencia, líquidos el 100%, semilíquidos el 50%, sólidas un tercio. Su resultado en total los egresos resultará como balance positivo, negativo o neutro y neutro. Tenemos ingresos extraordinarios que son los parentales, transfusiones, administración enteral. Egresos extraordinarios, fiebre, sudoración, respiración, cirugías, drenajes, exámenes y secreciones. Ingresos normal, vía oral, agua endógena. Egresos normal, riñones, pérdida sensible, piel, pulmones y deposiciones. Buenos días, profesor. Hoy le voy a hablar acerca de la fisiología renal, que es la regulación renal del pH. Una base que es un ion o una molécula que puede aceptar un hidrógeno positivo. Un ácido es un ion o una molécula que puede liberar un hidrógeno positivo. El pH es de 10, 20, 30, 40 y el normal es el 7,4. El equilibrio ácido-base es el pH arterial, es igual a 7,35 menos 7,45. La alteración de un pH se produce en efecto en la función celular cuando es menor a 6,8 o mayor a 8,0. El sistema amortiguador del fosfato ejerce su acción fundamentalmente en el líquido de los túbulos renales y de líquidos intracelulares. El pH más próximo a su fósforo es 6,8. Interviene junto a las proteínas celulares de una manera importante en la amortiguación de los ácidos fijos. La proteína son amortiguadores importantes. En el sistema bicarbonato produce cambio del pH, que siguen a los cambios del pH de los leucocitos, amortiguadores. Y C ayudan a evitar los cambios del pH de los leucocitos. Pueden pasar varias horas hasta que logren su eficacia máxima los eritrocitos, que sería la hemoglobina. Muchas gracias.